Voy a leer el texto, son 8 versículos apenas, y luego entonces pues vamos a orar, a pedir al Señor su bendición. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a ver esta parte esta mañana. Ahora, por favor, acompáñenme en oración. Rogamos, Padre bendito, que tengas a bien bendecirnos con la enseñanza de esta mañana. Primeramente, Padre, permitiéndome exponer idóneamente, correctamente, lo que tú has expresado, Señor, y lo que tú realmente quieres que nosotros aprendamos. Y en segundo término, Señor, pues permitiendo que nuestros hermanos, que mis hermanos, puedan apropiarse de esta enseñanza tuya, Señor. Y el apropiarnos, Señor, de ella implique que todas la pongamos por obra, Padre, para tu gloria y para nuestro bien. Usa tu Santo Espíritu, Señor. En otras palabras, tú mismo, Señor, sé quien implante esta palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que seas tú, Señor, quien mueva nuestras voluntades. Y que seas tú, Señor, quien haga la diferencia en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos con este propósito y esta súplica en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo creo que el versículo clave, sin lugar a duda, es el versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Yo creo que sin lugar a duda este es un versículo, por así decirlo, de punta, ¿no?, en la predicación del Evangelio. Y cuando evangelizamos, pues tenemos que, sobre todo en sociedades como la nuestra, pues traerlo a colación una y otra vez por la tanta idolatría que se practica en nuestro medio. El apóstol Pablo lo que está es instruyendo a Timoteo, su discípulo, a fin de que él a su vez pueda instruir a las iglesias, y en este caso en particular a la iglesia que estaba en Éfeso, en cuanto a cómo debían llevarse las cosas en la iglesia. Acuérdense que la iglesia había sido permeada por falsos maestros, y el apóstol Pablo hace en primera instancia un llamado a preservar la sana doctrina. Estuvimos viendo algunas cosas de esta la semana pasada, y luego a no cesar en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el apóstol Pablo hace referencia al tema de la oración congregacional y la oración particular de cada uno de los creyentes. Y yo creo que hay una serie de sustantivos aquí que indican la importancia de la oración dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y lo que debe significar para cada uno de nosotros. Pablo hace énfasis en el hecho de que nosotros tenemos un privilegio muy particular al tener a Jesucristo como intercesor, como mediador, y que debemos hacer uso de ese privilegio. O sea, nosotros debemos apelar a nuestro Señor Jesucristo en oración una y otra vez. Un privilegio que quisieron tener muchos y que aún hoy día quieren tener muchos y no tienen. Cuando hablamos de apelar al mediador, o sea, apelar a este mediador único que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo encarnado, ¿verdad? Pues lo primero que nos enseña el pasaje es que debemos hacerlo en diferentes formas. O sea, la oración tiene variedad, por así decirlo. Hay diferentes tipos de oración. Por lo menos aquí hay 4 sustantivos, vuelvo y repito, que enfatizan diferentes tipos de oración. El primero de ellos lo vemos en el versículo primero, cuando dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y estas rogativas o súplicas conllevan la idea de uno tener una necesidad sentida muy fuerte, o sea, una solicitud muy particular por el hecho de que estoy pasando por una necesidad. Y esto se convierte en una súplica, en un ruego al Señor, algo que realmente sale de dentro de nosotros, porque sencillamente es algo que ocupa completamente todo nuestro ser, y sabemos que solamente con su asistencia podemos nosotros pues tener
la ayuda apropiada para salir de esta crisis o de esta situación, de esa necesidad sentida. Vamos a bajar un poquito el micrófono porque hay cierta reverberación que molesta. Quitarle un poquito de sonido. Yo puedo hablar un poco más fuerte de manera de que... Perfecto. Yo creo que ahí está bien. Gracias, hermano. En segundo lugar, tenemos que ver, menciona aquí las oraciones. Dice, estoy en el versículo primero, están conmigo, ¿verdad? Exhorto ante todo que se hagan rogativas o súplicas, ¿no? Y en segundo lugar habla de oraciones. Y oraciones es el término más común, el más generalizado que se hace, pero tiene un énfasis en particular en el carácter sagrado que tiene la oración. Porque cuando nosotros oramos no estamos orando a cualquiera, es un acto de adoración a Dios. Cuando oramos, adoramos al mismo tiempo a Dios. Y no solamente es una expresión de lo que nosotros deseamos o necesitamos, sino es una expresión de honra, de gloria, de adoración. O sea, nosotros oramos a la divinidad, oramos al que reconocemos como aquel que es todopoderoso y que está por encima de todo. O sea que cuando se habla de súplicas estamos hablando de una necesidad imperiosa en nosotros y suplicamos, rogamos al Señor por ello. Pero cuando hablamos de orar en términos general, tenemos que tener presente que cuando oramos nosotros estamos adorando. Y si estamos adorando, lo estamos haciendo con toda la reverencia y todo el respeto que amerita la persona a quien estamos adorando, en este caso a nuestro Dios. Consecuentemente, la oración como acto de adoración implica necesariamente una actitud de respeto, de reverencia. Con frecuencia vemos personas que con mucha irreverencia se refieren a Dios. O sea, oran y lo hacen de una manera como si fuera dos amigos que estuvieran hablando, como si tú le estuvieras hablando a cualquier persona. Y no debe ser así. Aun cuando tenemos el honor y el gusto, el privilegio de poder llamar a Padre, al Señor Abba Padre, o sea, papá, papi, en términos espirituales. Sin embargo, sigue siendo nuestro Dios o nuestro Padre celestial. O sea, no estamos hablando de ninguna manera con alguien que es igual a nosotros, sino alguien que es, por así decirlo, como dirían los niñitos o los jovencitos, lo máximo. O sea, no hay nada mayor que Él absolutamente. Luego habla de peticiones, ¿verdad? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Y este sentido de pedir es el hecho de cuando ustedes han visto cuando tú quieres hablar con una persona importante, por ejemplo, cuando va el presidente a algún lugar, que la gente trata de acercársele y le da un sobrecito, ¿verdad? O sea, es tratar de buscar el momento apropiado, acercarse para tratar de con confianza hablar con él y decirle, yo necesito tantas cosas, ¿verdad? O sea, tener un acercamiento en particular. El significado básico de las peticiones o el énfasis está en cuando tú te acercas a una persona en un término de confianza para conversar con esa persona, para manifestarle a esa persona cosas que están dentro de ti que tú quieres compartir con ellos. Cuando nosotros hacemos peticiones, nosotros estamos en cierta manera sugiriendo que tenemos una comunión íntima con Dios y que tenemos no solamente esa comunión íntima con Dios, sino también la confianza de que cuando le hablamos a Él, le pedimos algo a Él, le suplicamos a Él, nosotros tenemos una intimidad que va a ser como consecuencia que nosotros recibamos de Él con confianza aquellos que estamos presentándole en petición. Consecuentemente sugiere intimidad y sugiere confianza en que Él puede, quiere y habrá de concedernos las peticiones de nuestros corazones. Entonces dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Yo no sé si tus oraciones, tus rogativas, tus peticiones son de esta manera. Yo no sé si cuando tú hablas con Dios lo haces teniendo en cuenta todos estos factores que deben estar presentes y que el apóstol Pablo dice, yo exhorto primero que todo, ante todo, en primer lugar a ustedes, la iglesia, dice que hagan rogativas, peticiones, oraciones, ¿verdad? Pero dice también algo más, dice, y acciones de gracia. Y casi siempre nosotros pues pensamos que la acción de gracia debe ser una consecuencia directa del hecho de que el Señor nos concede algo. Entonces hacemos una petición porque nos salga bien un asunto, porque el Señor nos conceda algo que necesitamos, porque nos ayuda a superar una crisis o porque nos provea por alguna necesidad y en consecuencia entonces proceden las acciones de gracia. Pero realmente no debe ser así. La acción de gracia tiene que ser un ingrediente muy importante en nuestras oraciones al Señor, pero no debe ser un ingrediente al final de una petición egoísta. O sea, cuando pedimos para nosotros, como decía Santiago, pedimos y pedimos muchas veces mal por nuestro egoísmo, porque simplemente pedimos para gastar en nuestros deleites, para lo que realmente
nos deleita o disfrutamos. Pero entonces pensamos que sí procede una acción de gracia. Pero no debe ser así. O sea, la acción de gracia debe ser inclusive por quien es Dios mismo. No solamente por lo que hace por nosotros, sino por quien Él es como persona. O sea, simplemente acción de gracias a Dios por lo que Él es, por quien es Él, inclusive por lo que ya ha hecho por nosotros y nos ha concedido el don de la salvación, además del don de la vida. Entonces, estos ingredientes deben estar siempre presentes en nuestras oraciones. De hecho, fíjense qué interesante que el apóstol Pablo las mezcla, por así decirlo. Y hay un versículo que todos nosotros conocemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando el apóstol Pablo enseña a la iglesia y dice: por nada estéis afanosos. ¿Se recuerdan? Sino antes bien, ¿qué dice? Presentad vuestras peticiones. ¿Cómo es que dice el texto literalmente? Delante del Señor con toda oración, ruego y acción de gracia. Exactamente eso. Oración, súplicas, acción de gracia, ¿verdad? Dice peticiones con toda, dice literalmente: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y acciones de gracia. Y entonces dice, esto va a traer como resultado que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guarden vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea que el apóstol Pablo dice, si queremos tener la paz de Dios en nuestros corazones, tenemos que orar, y tenemos que orar de esta manera específicamente, presentando nuestras peticiones delante del Señor con toda oración, ruego, dice, y con acciones de gracias también. Y entonces el Señor va a obrar en nosotros, dándonos la paz que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo está diciendo, tenemos un mediador, el único mediador, Jesucristo, el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Vamos a apelar a ese mediador. Hermano, la primera pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿utilizas tú todos estos recursos, todas estas formas que el Señor indica aquí que debemos nosotros utilizar para acercarnos a Dios con confianza y apelar a Él una y otra vez a fin de que Él medie entre Dios el Padre? Estoy hablando de Jesucristo realmente, para que Jesucristo medie como nuestro mediador que es entre Dios el Padre y nosotros, hijos pecadores, porque realmente nosotros debemos aprovechar este privilegio. No es un privilegio que tiene todo el mundo, pero es un privilegio que tenemos nosotros. En segundo lugar, hermanos, y no menos importante, es el hecho de que el apóstol Pablo indica aquí que debemos orar por diferentes personas, y esto tiene que ver con los objetos de la oración. En el versículo primero dice que quiere que nosotros presentemos acciones de gracia por quienes, dice por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿De qué está hablando acá el texto? El texto está hablando acá fundamentalmente del hecho de que no hay nadie que esté fuera de la influencia de la oración. Dice, debemos orar por todos los hombres. Hay personas que ni siquiera piensan en eso. Hay personas que, si tú le preguntaras ahora en la calle, ¿tú quieres que yo ore por ti? Dirían, ¿cómo? Se extrañarían de una petición o de una pregunta como esta. Pero sin embargo, necesitan que oren por ellos. Y el apóstol Pablo dice aquí, es necesario que oremos por todos los hombres. Y pone énfasis de una manera particular en aquellos que son gobernantes o que están en eminencia. Pero es interesante el hecho de que en ningún momento dice que oremos por los muertos, una práctica que viene del paganismo y que se usa en nuestro país, cuando se elevan misas y oraciones y súplicas por personas ya difuntas. Inclusive si ustedes se ponen a ver los obituarios que aparecen en el periódico, muchas veces son oraciones. O sea, te suplico, Señor, que lo tenga en su santa gloria. Bueno, si el Señor lo tiene o no lo tiene en la santa gloria, ya no es el tiempo de orar luego que una persona muere. Por eso hay que predicar el evangelio a las personas mientras están en vida, para que abran sus corazones a la misericordia de Dios, reciban el perdón y reciban la salvación que gratuitamente nuestro Señor Jesucristo ofrece. Porque luego que una persona está muerta no hay nada que orar por esa persona. Absolutamente no hay nada que pedir por esa persona. Y la Biblia nos enseña así. El apóstol Pablo pudo haber tenido una preciosa oportunidad en esta ocasión para instruirle a Timoteo a fin de que instruyera a la iglesia de Éfeso en cuanto a las oraciones por los muertos, por los difuntos, ¿verdad? Pero fíjense que no lo hace, y no lo hace la Escritura en ningún lugar. Pero sin embargo se dice por todos los hombres vivos, en los cuales todavía hay esperanza, porque mientras hay vida todavía hay esperanza. Hay esperanza de que se arrepientan, hay esperanza de que sus pecados sean perdonados, hay esperanza de que reciban de Jesucristo el perdón y la vida eterna. Y en consecuencia, nosotros tenemos que orar por todos los hombres. Y esto implica que debemos orar por personas inconversas.
Yo no sé si tú tienes una lista de oración. Yo oro con una lista de oración. Yo tengo un listado de oración. Y una de las partidas, por así decirlo, en el listado de oración están personas inconversas. O sea, personas por las que yo estoy orando específicamente, pidiéndole al Señor que obre en sus corazones para que se conviertan. Y son personas a las cuales estoy predicándole el Evangelio, estoy testificándole de nuestro Señor Jesucristo, y aún algunas personas que ni siquiera tengo cerca, pero que el Señor ha puesto en mi corazón orar por la salvación de esas personas. Y yo creo que tú tienes que hacerlo al igual que como yo lo hago necesariamente. Pero también tenemos que orar por las personas que son salvas, por los hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos interceder los unos por los otros. No solamente eso, sino que hay gente que son cercanas y gente que son lejanas. Pero más aún todavía, la Biblia dice que debemos orar no solamente por nuestros amigos, sino aún por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Entonces, el Señor enfatiza aquí la oración, los tipos de oración que hay, el tipo de apelación, la variedad en cuanto al tipo de apelación que nosotros podemos hacer ante nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, enfatiza el hecho de que tenemos que orar por todos los hombres. Y de manera especial dice por aquellos que están en autoridad. Si ustedes ven la listado de oración que nosotros utilizamos aquí los miércoles, oramos siempre por los gobernantes, ¿verdad? De manera de que el Señor obre en ellos primero para su propia salvación, para que el Señor los guíe a arrepentimiento. Y oramos por el presidente de la República para que se arrepienta y se convierta y salga de la idolatría y reciba a Jesucristo y reciba el perdón de pecado y sea salvo. Y cualquiera diría, pero esto parece muy difícil, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Nabucodonosor, un hombre pagano, el Señor lo puso a comer hierbas hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre todos los hombres y se humilló delante del Señor y fue usado como un instrumento del Señor. Dios no hace acepción de personas, nosotros tendemos a hacerla, a decir fulano no. Tenemos que orar por los que están en eminencia, tenemos que orar por nuestros presidentes, tenemos que orar por nuestros ministros, tenemos que orar por aquellas personas que están en autoridad, de un tipo u otro de autoridad. Y debemos hacerlo precisamente, no solamente por el bien de ellos, sino también por el bien de nosotros. Ustedes saben quién estaba gobernando en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta epístola a Timoteo. Nerón, el emperador Nerón. El emperador Nerón no solamente quemó la ciudad de Roma como para hacer un espectáculo de ello, para desde sus balcones cantando con una lira a ver cómo Roma ardía, sino que luego que lo hizo le echó la culpa a los judíos y a los cristianos. Y vino una persecución terrible sobre ellos. Y este hombre malvado estaba gobernando y sin embargo Pablo le dice a Timoteo que debían orar por los que estaban en autoridad. Pero dice que también por el propio beneficio de la iglesia. Dice para que podamos, ¿qué dice en el versículo 2? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. O sea, en otras palabras, por nuestro propio bien. Porque si nosotros oramos por estas personas, el Señor va a permitir, ¿verdad?, que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Y cuando habla de quieta, está hablando de tranquilamente, o sea, está hablando de que las circunstancias en las cuales nosotros podamos vivir sean circunstancias en las cuales nosotros podamos, pues, profesar nuestra fe con tranquilidad. Y cuando habla de pacíficamente, tiene que ver fundamentalmente con la actitud calma dentro de nosotros, o sea, que tengamos la paz necesaria para poder también vivir confiadamente. O sea que tranquilamente, reposadamente o pacíficamente, y además de todo esto habla de que esto va a traer como un resultado, como una consecuencia, que podamos vivir en toda piedad y honestidad. Y está hablando de los resultados en las vidas de los creyentes cuando nosotros estamos orando. Si nosotros oramos por todos los hombres, si nosotros oramos por los que están en eminencia de una manera en particular, el Señor nos concederá precisamente que podamos vivir quieta y tranquilamente y tener vidas piadosas y vidas honorables delante del Señor. O sea, a fin de que podamos tener un testimonio claro, nítido, sin ningún tipo de problema delante de los hombres. Entonces, estamos hablando de apelar al mediador. Y el título del mensaje de hoy es Apelando al mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero tenemos este privilegio tan grande de poder acercarnos al Padre, al Dios eterno, al Dios creador de todas las cosas, al omnipotente, al todopoderoso, al soberano. Y muchas veces no utilizamos este recurso. Y Pablo dice a la iglesia: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y peticiones, y oraciones y peticiones y acciones de gracia. Evidentemente la iglesia se ve que no lo hacía por inercia, por sí misma,
como muchas veces vemos nosotros tristemente que nos sucede en nuestra congregación en particular y a muchos hermanos de manera individual. Orar con súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y de manera particular por los que están en eminencia, para que podamos llevar a cabo el ministerio de la predicación del Evangelio, vivir de una manera digna, honrada y sin ningún tipo de intranquilidad ni tropiezo. En tercer lugar, y es el tercer punto del mensaje, hablando de esta apelación, es que nosotros debemos apelar a nuestro Señor Jesucristo por un motivo muy especial. Y el motivo yo creo que mejor no puede ser. Lo dice el versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué tú tienes que orar, hermano? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios, pura y simplemente. Dios considera que es bueno. Y si hay algo que es intrínsecamente bueno realmente es la oración. No solamente en sus efectos, sino también en lo que conlleva en la práctica diaria en la vida del creyente. Son muchos los beneficios que trae la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos diariamente a la oración? Sin hacer comparaciones con el tiempo que dedicamos a otras cosas. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos diariamente a la oración? O sea, que a lo que es bueno para nosotros muchas veces dedicamos muy poco tiempo o ningún tiempo. Y el Señor dice que esto es bueno y que además es agradable delante de Él. En otras palabras, al Padre le agrada cuando sus hijos están postrados, honrándole, rogándole, pidiéndole, intimando con Él. A Él le agrada. Y este debe ser el motivo fundamental. Si es bueno y agradable delante del Señor, pues sencillamente nosotros debemos hacerlo. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, agradable y perfecta. O sea que tenemos que hacerlo, pura y simplemente. Dios quiere que nosotros oremos. Y esto además nos conviene a nosotros. Y es un privilegio que no tienen todos los hombres, sino que lo tenemos solamente los cristianos. Tú dirás, pero los impíos no pueden orar. No, los impíos no oran, pura y simplemente, no oran. Tal vez rezan, pero no oran. Tal vez recitan fórmulas, pero no oran. Pero lo que es la oración bíblica, en intimidad entre padre e hijo, solamente lo pueden hacer aquellos que son hijos de Dios. Los cristianos. Solamente. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. De hecho, más drásticamente que eso lo dice cuando dice que Dios no oye a los pecadores. Que es necesario que sea temeroso de Dios y haga su voluntad para que lo oiga. La única oración que Dios quiere escuchar de un pecador, ¿saben cuál es? La oración del pecador, del arrepentimiento. Ten piedad de mí. Pero antes de eso, pero nosotros sí tenemos este privilegio, hermano. Orar es algo que debemos hacer, que podemos hacer, que conviene que hagamos, y debemos hacerlo siempre dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y el texto habla aquí claramente de cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y lo dice en el mismo versículo 3, el versículo 4, leo desde el 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, refiriéndose a la oración, ¿verdad? El cual quiere, ¿qué cosa? Que oremos por todos los hombres, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que oremos por todos los hombres para que sean salvos precisamente. Y esta es la voluntad de Dios, que los hombres obtengan la salvación mediante la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que los hombres sean salvos. La salvación depende de que los hombres tengan el conocimiento de la verdad, que lleguen al conocimiento de la verdad. Interesante que el propio Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es la verdad revelada de nuestro Señor, la palabra de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la verdad viviente, quien puede a un hombre liberarlo del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. Y por eso el Señor Jesucristo dice: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al conocimiento de Él, de su persona y de su obra salvífica. Y es muy interesante esto, porque si no predicamos la verdad, si no predicamos el Evangelio, dicen, las personas no van a poder ser salvas.
Fue la manera. Al Señor le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Es la manera que Dios ha establecido, que vayamos, que le predicamos la verdad del Evangelio, que le digamos a los hombres que como pecadores lo único que les espera es la perdición, la condenación eterna, que no pueden salvarse por sí mismos, ni por sus méritos, ni por sus obras, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque, que el cielo vale lo que nadie puede pagar, pero que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y que de tal manera ha amado Dios al mundo, que entregó a su Hijo en sustitución por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros somos los que tenemos que dar esa verdad al mundo. Y Él dice que Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que sean salvos viniendo al conocimiento de la verdad. Y esta es una misión fundamental de cada uno de nosotros. Es difícil explicar, es difícil realmente lo que tiene que ver la explicación de la soberanía de Dios, por otro lado, con la responsabilidad que tenemos los seres humanos. Pero Dios ha establecido en su plan eterno, en el Evangelio, que los hombres respondan a la verdad. Y esos habrán de ser los que en su misericordia también van a ser salvos. En otras palabras, hermanos, la oración es una parte tan importante en el programa de Dios para salvar a una humanidad perdida, que podríamos decir que la función más importante que tiene la iglesia es orar por los incrédulos, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos un mandamiento de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pero finalmente, ¿quién hace eficaz y efectiva la predicación del Evangelio para la salvación y la conversión de las almas? El mismo Dios soberano. Tenemos necesariamente que orar por la salvación de los hombres. Tenemos que hacerlo. Y tú, que tienes compañeros de trabajo, que tienes amistades de toda la vida, compañeros de colegio, de universidad, tú, que tienes familiares, deberías de tener una lista y no sacarlo de ahí. Yo tengo cada uno de mis familiares y lo de mi esposa en la lista. Y oramos por su salvación, por su conversión. Años. Y hay algunos que he tenido el gozo de un día tacharlo de la lista. Y no porque hayan muerto, sino porque han profesado fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero si no oramos, mucho menos vamos a ir a predicarle, a mostrarle la verdad, a enseñarle la verdad. Y la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo dice: exhorto ante todo a que se hagan estas rogativas, estas peticiones, estas súplicas, estas acciones de gracia, dice, por todos los hombres. Porque Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y es interesante que esta apelación la podemos hacer en base precisamente a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no pudiéramos. Porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. La obra de la redención es precisamente la base de nuestra oración. Si Cristo no hubiese venido a rescatarnos, a redimirnos, no tendríamos nada por qué orar, porque todos nos condenaríamos igualmente. Y precisamente una de las quejas que tenía Job era que él decía que no había nadie que intercediera, no había un mediador entre él y Dios. Y él no tenía nadie a quien apelarle, porque hay una distancia tremenda entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Y nuestro Señor Jesucristo precisamente toma forma de hombre, se hace hombre. Y dice la Biblia que Él puede compadecerse de todas nuestras debilidades, porque fue en todo semejante a nosotros, salvo en que no pecó. Y Él es el mediador perfecto, el intercesor escogido por Dios, por el Padre, para que nosotros podamos elevar nuestras súplicas hasta el trono de la gracia por medio de Él. Job decía, hablando del hombre, lo siguiente, tengo el versículo aquí: si hubiese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Dice, ojalá hubiese alguien, porque todavía Jesucristo no se había encarnado.
Pero Jesucristo es Dios y hombre por una parte, y por otra, Él puede ser el árbitro, el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Consecuentemente, hermanos, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto tiene mayores implicaciones, porque si tú vas ahí fuera te vas a dar cuenta de que hay cantidad de personas que confían y le rezan a la Virgen, o le rezan a algún santo, y algunos inclusive a sus muertos familiares difuntos. Y todas estas personas o están en la presencia del Señor, como el caso de la Virgen que da testimonio a la palabra de Dios, y aquellos que murieron en Cristo, o están en perdición, en condenación en el infierno. Pero de ninguna manera están al alcance nuestro. No pueden escucharnos, no pueden oírnos, y mucho menos pueden interceder delante del Padre por nosotros, porque hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Lo estamos viendo acá. Jesucristo. Dios encarnado. Consecuentemente, Él es el rescate, como dice aquí, por todos. Y la palabra rescate, ustedes saben lo que significa. Es pagar el precio de liberar un esclavo. Jesucristo es el rescate por todos y cada uno de nosotros. Y habiendo pagado Jesucristo el precio por nuestra liberación, Él, realmente y solamente Él, puede interceder por nosotros delante del Padre. La base de nuestra oración es el hecho de que Cristo expigó por nuestros pecados. Y partiendo de esa premisa, solamente la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que tiene este privilegio. Y si nosotros somos los que tenemos el privilegio, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Exhorto ante todo. O sea, Timoteo, vamos a comenzar por ahí. Hay que ponerse a orar. Hay que ponerse a orar, Timoteo. Hay más instrucciones en cuanto a esta manera como nosotros debemos apelar. Y habla del lugar también. En el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar es en el aposento tuyo. Ustedes recuerdan como el Señor decía de aquellos hipócritas religiosos que hacían largas oraciones para que los oyeran los hombres. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cristo instruyó a sus discípulos diciéndole, cuando ustedes vayan a orar, recuérdense que no es para los hombres, es para Dios. Vete a un lugar secreto, a tu aposento, dice, y habla en intimidad con el Padre. Eso tiene que ver con el devocional individual. Si cada uno de nosotros no toma como costumbre, no de decirle, Señor, buenos días, gracias por este día cuando abrimos los ojos por la mañana, sino de tomar un tiempo específicamente para abrir la palabra de Dios, para que el Señor nos hable a nosotros y nosotros hablar con Él, presentándole en base a ese listado de oración que tenemos, todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos, todo lo que tiene que ver con su obra y sus propósitos. Entonces nosotros no estamos orando en el lugar que Él quiere. Porque dice que debe ser en todo lugar, y uno de esos lugares, sin lugar a duda, es en el aposento. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ok, vamos a comenzar a confrontarlos. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes diariamente, sin falta, comienzan su día con un tiempo de oración y de lectura de la palabra? No levanten la mano, por favor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Ok? Otro lugar es el hogar, ¿verdad? La casa. ¿Cuántos de ustedes hacen diariamente, todos los días, un devocional diario en su casa? Esposa, hijos, personas que ayudan, en fin. ¿Cuántos diariamente tienen lo que se llama el altar familiar en su casa? Un tiempo en el cual se toma la palabra de Dios, un texto,
se comparte en familia y luego se recogen las inquietudes de la familia y se ora por eso. Quiero pues que los hombres apelen a mí en todo lugar, en la habitación, en lo secreto, en privado, individualmente, luego como familia. ¿Y cuántos de ustedes oran en su trabajo? ¿Oran en su trabajo? Sea acompañado de sus colaboradores o sin ellos, pero tienen un tiempo en el cual en su trabajo dan el testimonio de ser diferentes, de ser creyentes, de confiar en Dios y ponen todo lo que tiene que ver con su día a día con el Señor, delante del Señor. ¿Cuántos lo hacen? Levanten la mano finalmente. ¿Cuántos de ustedes oran en la iglesia? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Sí, el domingo, antes de comenzar el culto, cerramos los ojos cuando el pastor pide la invocación y la petición para que el Señor le permita predicar. O tal vez al final del culto también nuevamente, Señor, bendícenos, despídenos en paz. Pero ¿cuántos de ustedes participan en el ministerio de oración de esta iglesia local? ¿Cuántos? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El que no ora en su casa y en privado, no es verdad que ora con su familia. Y el que no ora con su familia, no es verdad que ora en su trabajo. Y el que no ora en ninguno de esos sitios, tampoco ora en la iglesia. Y resulta que el recurso que tenemos nosotros es el de poder apelar delante del único Dios y el único mediador, a través del único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual dice: pedid y se os dará, llamad y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el cheque en blanco que nos pone el Señor por delante a nosotros. Y dice: ponle ahí lo que tú quieras. Y nosotros no hacemos uso de ese recurso. No se trata de que la iglesia crezca o que no crezca. Se trata de que nuestras vidas no van a ser bendecidas si nosotros no somos realmente una iglesia que ora. Y el ministerio nuestro como cristianos de llevar la verdad a fin de que los hombres sean salvos, cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios, tampoco va a ser próspero si realmente no oramos por eso. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar. ¿Saben una cosa, hermanos? Sin ánimo de ofender a nadie. La mayoría nos hemos vuelto personas religiosas. Salimos de la religión del catolicismo romano, cumpliendo con una misa dominical, tal vez. Y ahora tal vez somos un poquito más fieles en el cumplimiento de la misa dominical en el culto de la iglesia evangélica. Pero el ministerio de la iglesia local se centra en la oración y en la predicación de la palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y manda a su iglesia a que oren. Y que oren en diferentes formas por todos los hombres, por aquellos que están en eminencia, para que podamos llevar a cabo el ministerio de una manera tranquila, quieta y con buen testimonio. Y para que podamos llevar a otros el conocimiento de la verdad y sean salvos. Porque para eso precisamente Jesucristo vino a morir, para redimirnos, rescatarnos del pecado. Y los hombres no lo saben. Y son dos cosas que van mancomunadas: la oración y la predicación de la palabra. Podemos convertirnos en altoparlantes y caería en el vacío total nuestra predicación si realmente no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él se glorifique salvando las almas. La oración es, como dicen muchos, la cenicienta normalmente en la iglesia.
Lo último que indica el pasaje en cuanto a la manera como debemos apelar a nuestro mediador, lo dice el versículo 8 al final. Luego que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y esto tiene que ver con la actitud correcta o la postura que debemos tener en la oración. Y con esto vamos a concluir. Y es interesante el hecho de que en primer lugar Dios espera que los hombres oren. Y dice, quiero pues que las mujeres oren en todo, que los hombres oren. Parece ser que la mujer, y la mujer cristiana en particular, es más propicia a hacerlo sin que el Señor lo ordene. Para los hombres hay una ordenanza específicamente. Yo quiero que los hombres oren. El ministerio de oración de una iglesia deben llevarlo a cabo los hombres en la asamblea local, en la iglesia local. Y sin lugar a duda que también deben llevarlo a cabo en el ámbito del aposento, de la casa y del trabajo también. Pero además de esto, hermanos, él habla en cuanto a la postura, la actitud. En el caso de los judíos tenían la costumbre de siempre orar, levantar sus manos. Le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Pero el énfasis está en que las manos sean, ¿cómo? Santas. ¿Y esto implica qué? Esto implica claramente santidad, limpieza de manos limpias. De eso es que está hablando precisamente. Hay muchas posturas en la Biblia en las cuales se puede orar. Yo tengo citas aquí sobre Reyes y sobre Daniel y Segunda de Samuel, y se ven las personas orando de pie con las manos levantadas o postrados o inclinados o de rodillas o con el rostro pegado a la tierra, de diferentes maneras, alzando los ojos al cielo. Pero el énfasis no está en la postura física, sino en la postura del corazón. Que lo haré, que cuando nosotros oremos lo hagamos con manos santas, como dice la Escritura. El salmista decía, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Porque es imposible que nosotros pensemos que Dios va a responder a nuestras oraciones si tenemos pecado oculto en nuestras vidas. Consecuentemente, primera cosa es, tenemos que tener manos limpias, manos santas. Santidad en nuestras vidas. Para orar tenemos que comenzar por nosotros mismos. Muchas veces somos capaces de pedir por la salvación y el arrepentimiento y el perdón para otros y no somos capaces de pedir por nuestro propio perdón, sabiendo nosotros cómo pecamos por acción u omisión delante de nuestro Dios. La primera cosa tiene que ver con manos santas, levantando manos santas, y luego dice sin ira. Y cuando se habla de ira, está hablando de la relación que debe haber entre los hermanos. En buenos términos entre uno y otro. Así debemos nosotros orar. Así debemos nosotros estar. Cuando un creyente está en conflicto con otro hermano, dice la Biblia, primero arregla tu problema con el hermano y luego ven a mí y tráeme tu ofrenda. Y si no perdonáis a los otros vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará. Entonces, levantando manos santas sin iras, y también habla de sin contienda. A los filipenses el apóstol Pablo les decía, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Los cristianos debemos aprender a no estar de acuerdo y no necesariamente por eso tener una contienda. No necesariamente. La Biblia dice que el hecho de que en una congregación hayan personas que piensen distinto es la manera como Dios manifiesta su aprobación sobre algunos. Y no tenemos que ser o convertirnos en personas desagradables simplemente porque las cosas no son como yo quisiera que fueran. Si una persona ora al Señor y está con problemas dentro de su corazón y en conflicto con los demás, ¿cómo puede esperar respuesta de Dios a sus rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia? No puede hacerlo. Hermanos, tenemos un privilegio enorme. Un privilegio enorme nosotros.
Recuérdense de esta frase, de este versículo bíblico. Ya se cansaron, ¿verdad? Pues despiértense. La oración eficaz del justo puede mucho. Literalmente dice así. La oración eficaz del justo, mucho, mucho, mucho. El Señor Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, hablándole a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto de nuestras vidas es proporcional a nuestra petición. Y para eso es necesario que el Señor nos haya elegido. Y nosotros como creyentes tenemos el privilegio de tener ciertamente a nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Tenemos que hacer uso de este recurso. Tenemos que hacer uso de este recurso. Si alguien dice amén, me callo, si no sigo. Sigo entonces. Sigo entonces, porque ese amén fue muy chiquito. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Gracias por este honor que nos concede, Señor, de tú siendo tan sublime, tan grandioso, tan glorioso, Señor. Nosotros poder acercarnos a ti con esta plena certeza y plena certidumbre, Señor, de que tú no solo nos escuchas, sino que también, Padre, nos concedes las peticiones de nuestros corazones. Oh Señor, queremos hoy interceder por los hermanos, para que tú permites que cada uno de los que se congregan bajo este techo, este templo tuyo, Señor, sea un hombre o una mujer de oración. Que enseñemos a nuestros hijos a orar, Señor. Que hagamos el ministerio intercesor por las almas perdidas, Señor. Que acompañemos, Señor, nuestro testimonio con la predicación de tu palabra. Que podamos, Señor, ciertamente hacer la diferencia en donde quiera que nos encontremos, Señor, simplemente por la manera como te presentemos a ti delante de los hombres y a los hombres delante de ti, Señor. Padre, haznos eficaces en el ministerio de la oración. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él abrió el camino a través del velo, Señor. Gracias porque podemos con plena libertad y certeza, Señor, acudir al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Gracias por tu soberanía y majestad, porque tú, Señor, eres grande, porque no hay nada imposible para ti y porque tú gobiernas sobre los hombres, Señor. Y gracias, Padre, porque nosotros podemos apelar a ti una vez y otra vez. Ayúdanos, Señor, a levantar siempre nuestras manos, nuestros corazones con santidad, Señor, con pureza, de manera que te agrademos, Señor. Y permite que esta iglesia, Señor, si por algo a ti te agrade, Señor, sea porque sepamos apelar a ti. Oh, Señor, tú has sido tan bueno, no obstante nuestra pobreza espiritual, Señor. Nos has concedido una y otra vez las cosas que te presentamos. Oh Señor, si listásemos acciones de gracias por los beneficios concedidos, tendríamos que utilizar horas, Señor, solamente enumerándolos, Señor. Cuánto más, Señor, si hablamos de tu persona y tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a fin de que enmendemos nuestros caminos y comencemos, Señor, a hacer lo que es bueno y agradable delante de ti. Bendice nuestras vidas, Señor, dándonos, Padre, el ministerio de la oración como una carga individual a cada uno de nosotros.
Te damos gracias por esta enseñanza de esta mañana. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ven.